Gloria a Dios. Bendecimos a los hermanos que nos ven a través de este medio. Dios les bendiga. Esperamos que este pasaje, este mensaje sea de bendición a la vida de cada uno de ustedes. Entonces, viendo este versículo de Romanos 12:1, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribe a esta iglesia de los romanos. Y en un amor que siente este hombre, el apóstol Pablo, le ruega a la iglesia de los romanos y les dice: os ruego, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Veíamos la forma de profesar en el domingo antepasado, y Dios nos enseña que una profesión, la profesión del Señor Jesús, Él la desarrolló de una manera agradable a Dios profesionalmente. Y veíamos esta palabra ahí mismo en Hebreos. Y Dios nos enseña que lo que nosotros hagamos, lo hagamos de una manera profesional, ya en el área que sea, el área que nosotros desempeñemos, lo hagamos de una forma agradable, no tanto a los demás, sino agradable a Dios. Que lo que usted haga quede satisfecho de lo que hizo. Que no lo que hagamos sea algo mal hecho, algo que se pierde en el tiempo, sino algo que pueda permanecer. Entonces el Señor Dios, a través del apóstol Pablo, el apóstol Pablo siendo un apóstol, un hombre, dice: os ruego por las misericordias. No les ruego por las obras mías, sino por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, a Dios le agrada que usted presente no solamente su oración, sino que presente sus obras, que presente su persona. Vemos a Dios le agradó no solamente que viniera aquel hombre que se le dieron 5 talentos, no solamente le agradó que viniera, sino que trajera el resultado de lo que él creía, de lo que él pensaba, de lo que él sentía. Llega el otro hombre con 2 talentos y 2 que ganó, y se presenta delante de Dios y le trae su persona y los resultados de lo que él cree. Y viene la tercera persona y le presenta a Dios: aquí está lo que es tuyo. No, te equivocaste, no solamente es mío lo que te di, tú también eres mío. Que no lo has entendido es diferente. Hermano, yo te quiero decir que tú eres de Dios, no porque tú quieras, sino porque Dios te creó, te formó para la gloria de su nombre. Pero Él quiere que tú le reconozcas, no a fuerza, no por necesidad. Él quiere que le reconozcas en tu vida. El versículo dice que presentemos nuestros cuerpos, pero vemos con tristeza en el género humano. Aquí a lo mejor vemos 40, pero usted se va a la playa de Veracruz y hay más de 400,000 personas. Aquí a lo mejor somos 40, pero se va a la playa de Acapulco y aparecen más de otros 400,000. Y por el puente que está pasando. Aquí somos a lo mejor 40 y se va a Puerto Vallarta, al puerto de Mazatlán, al de Manzanillo, y se va a encontrar con que habrá más de 2 millones de personas dándole
rienda suelta a la diversión. Entonces vemos cómo para Dios le damos menos y para el placer se le da más. Y lo vamos a ir mirando de tal manera que le podamos entender. Dios nos dice en este versículo que presentemos, dice: os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y habla del culto, dice, porque este es vuestro culto racional. Pero la forma de presentarnos a veces no la entendemos y a veces pensamos que es un reclamo cuando no venimos al servicio y ahora nos está reclamando porque no venimos. No, lo que Dios nos enseña es que presentemos nuestros cuerpos vivos delante de Dios. Y para presentar nuestros cuerpos necesitamos que alguien nos enseñe cómo. Y el Señor Jesús nos enseña cómo, la forma que se le agrada a Dios. Y vamos a ver lo que Dios nos enseña en el libro de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 13. En este versículo, ¿ya lo tienen? Juan 13:13, nos dice el Señor: vosotros me llamáis. Lo tienen aquí para que no se distraiga, después lo lee bien en su hogar y lo descifra. Dice: me decís maestro, y decís bien, ¿sí? Porque lo soy. Así dice, me decís maestro, dice el versículo de Juan 13:13. Me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque yo soy el maestro. Entonces el maestro no nos va a enseñar. Él nos enseña, no es algo personal, ni es una experiencia que querramos transmitir como una fórmula, sino es algo que Dios nos enseña. Y dice: me decís maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Él es el maestro. Si alguien nos puede enseñar cómo agradar a Dios, es el Señor Jesucristo. No el pastor, no el diácono, no el hermano que tiene más profesiones, no el hermano que tiene un doctorado, sino el que nos va a enseñar es el Señor Jesús. Y nos va enseñando el Señor en este mismo capítulo de Juan, pero en el versículo 15 nos dice el Señor en este pasaje, dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué nos enseña nuestro Dios? Hermano, usted va por la vida, o yo voy por la vida, y a veces la gente se ríe de usted, porque a veces dice y no hace, porque a veces proyectamos una apariencia de algo que no somos, y dirán: no se ríen de mí. El que se ríe lo agarro a cachetadas, ¿sí? No se puede, hermano. Entonces Dios, fíjense bien, Jesús iba por la vida, por eso dice: me decís maestro, y decís, y Señor, y decís bien. Decís bien, porque lo soy. O sea, Él es el maestro. Pero hermano, cuando usted y yo damos no solamente un consejo, sino cuando hablamos de Dios, cuando usted habla del Señor Jesús, debe de estar respaldado por Dios, no por las obras de usted. Dios se respalda a sí mismo. Cuando Él habló con los profetas, Él dice: es por amor a mí mismo, es por amor a mi persona, no es por amor a otras cosas, es por amor a mi persona. Entonces nosotros lo que hagamos debe de estar respaldado por algo. Y no solamente por las obras que hagamos. Las obras son una consecuencia de que Dios está con nosotros. Pero el Señor Dios dice: me decís maestro, y decís bien, como he hecho con ustedes. Fíjense bien, nos habla
en el versículo de Juan 13, me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Y en el 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho con vosotros. ¿Qué ha hecho el Señor contigo? Lo que ha hecho contigo. Si el Señor no ha hecho cambios en tu vida, y los cambios que se han dado son porque tú has hecho un gran esfuerzo, no los ha hecho Dios, los has hecho tú. Y vas a hablar de ti, no vas a hablar de Dios. Vas a hablar de la grandeza de tu fuerza de voluntad y no de Dios. Pero si Dios es el que ha hecho los cambios en tu vida, vas a hablar del Maestro, de aquel que ha cambiado tu persona, aquel que ha transformado tu vida de una vida mala, de una vida fea, a una vida hermosa, a una vida llena de bendiciones. Eso es lo que ha hecho el Maestro contigo. Por eso dice, lo que he hecho con vosotros, así también vosotros hagáis. A como yo he hecho con vosotros. El Señor Jesús agarró a sus discípulos, los transformó, hizo grandes cosas en ellos. Y estos a su vez empezaron a hacer grandes cosas. Nosotros a veces no podemos hacer grandes cosas porque no hemos dejado que Dios haga grandes cosas con nosotros. Por eso dice, como he hecho con vosotros, así también vosotros hagan. Cuando sus discípulos empezaron a predicar, hicieron grandes cosas. Echaron fuera demonios, sanaban enfermos, hacían grandes cosas. Y nosotros a veces nos cuesta hacer inclusive cosas pequeñas. Y Dios quiere que las hagamos. Y si el Señor quiere que las hagamos, Él nos da las facultades. No solamente quiere que nos aprendamos un versículo, sino quiere que aprendamos los versículos y que los practiquemos. Por eso Romanos, empezamos en el libro de Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos vivos. El Señor Jesús nos quiere enseñar cómo presentar nuestros cuerpos vivos. No los podemos presentar, no porque estamos aquí ya lo estamos presentando. Aquí no estamos presentando en la iglesia local, no estamos presentando aquí y vernos los unos a los otros. Esto es bueno, pero presentarse delante de Dios, vamos a ver de qué manera nos lo enseña el Señor. En San Marcos capítulo 1, versículo 35, Marcos 1, 35. El Señor Dios, el Señor Jesús nos enseña en este versículo, lo vamos a leer, y nos dice, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Estamos hablando del Señor Jesús. Vamos a leer nuevamente. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Qué hacía el Señor Jesús bien temprano? Oraba, sí. Así nos lo enseña. El Señor Jesús se levantaba muy de mañana, siendo muy oscuro, y iba y presentaba su cuerpo delante de Dios. Padre, aquí está tu hijo. Padre, aquí está tu hijo que va a tener un día bien pesado, que va a tener que tratar con muchas personas, fariseos, escribas y enfermos, muchas personas necesitadas. Aquí está tu hijo. Y el Señor Dios le bendecía. Pero a veces usted y yo, hermano, son las 8 de la mañana y estamos ahí acostaditos. Eso será presentar nuestro cuerpo delante de Dios. A veces inclusive en el servicio llegamos y aquí todavía
nos echamos una pestañita. Eso no es presentar nuestro cuerpo delante de Dios. A veces nuestro cuerpo lo presentamos a otras cosas que no son agradables a Dios. El Señor Jesús, por eso dice, estamos en Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos vivos, o nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. ¿Qué pasará cuando el hermanito que se dice profesar ser cristiano y son las 7 de la mañana y se da la vuelta y se vuelve a acostar, se vuelve a dormir? ¿Qué pasará cuando el hermanito dice ser cristiano y resulta que son las 7 de la tarde y él está mirando su telenovela? ¿Qué pasará cuando el hermanito tiene ahí a sus hijitos, a su esposo, a su esposa, ahí a un lado, enseñándole cosas no agradables a Dios, y dice que es cristiano? El diablo estará risa y risa ahí a un lado, porque el hermanito dice ser cristiano, pero no es. Esto es bíblico. Unos judíos quisieron hacer un exorcismo. ¿Y qué pasó con los demonios? Lo desnudaron, lo hirieron, porque quiso hacer algo como un cristiano y no se puede. El cristiano tiene que poder. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si estamos apapachando ahí el pecado, si apapachamos a un hijo grosero con sus malas acciones, con sus malas actitudes, el diablo se estará riendo de su cristianismo, de su forma de ser, de mi forma de pensar. Si yo en lugar de presentar mi cuerpo en la mañana me doy la vuelta y Señor, ni oro, sino que me doy la vuelta y me quedo otra hora durmiendo, el diablo estará risa y risa haciéndome cariños. Tú síguele, no hay problema. Otra hora, no pasa nada. Síguete durmiendo. ¿Cómo estará nuestro cristianismo? Vamos a ver otro versículo, porque es bien importante. Este versículo dice que Jesús se presentaba delante de Dios temprano. Antes de que amaneciera, se iba a un lugar desierto y ahí se ponía a orar. Hermano, ¿usted cree que se pueda orar cuando nosotros tenemos la televisión prendida con una serie, con algo que nos interesa? Y resulta que cuando estamos orando, Dios nos quiere bendecir y viene lo más importante de la telenovela o de la serie que estamos mirando. No nos va a bendecir Dios, no se engañe. Dios no puede ser burlado. A Dios no le podemos engañar. Por eso el cristianismo hoy en día no avanza. Por eso el cristianismo hay muchos simpatizantes, pero no hay cristianismo de verdad. El cristianismo cuesta, tiene un valor. Y el Señor Jesús lo sabía. Entonces Él se levantaba. Si sus discípulos no se levantaban, era su decisión. Si usted y yo no nos levantamos, es nuestra decisión. Pero Dios nos está enseñando la forma en que hay que presentarnos al Señor. Que no haya quien nos esté dando lata, ahí apartaditos entre usted y Dios nada más. O entre Dios y usted, no más. No le diga, es que mi esposa no me dejó, es que mi hijo me estaba dando lata y no me dejó, es que mi marido se enoja si lloro. ¿Qué va a hacer usted, hermano? Vamos a otro versículo y estamos mirando Marcos 1:35. Vamos a ver en Lucas 9:29 lo que nos enseña hablando del Señor Jesús. Lucas 9:29. Gracias a Dios. ¿Sí lo tienen? Vemos que el Señor Jesús se apartaba para orar. Él buscaba una relación de Jesús y Dios. Y la relación que usted debe de buscar es Jesús y Dios.
No sé si le pasa, pero por ejemplo, cuando tiene a la novia o al novio, hermano, ¿permite que intervenga todo el mundo? No, ¿verdad? Agarra al novio, a la novia, se lo lleva por allá. Ahí viene tu papá. No, vente, vamos para otro lado. O ahí viene, no, que se haga en un lado. Ahorita no estamos para nadie. ¿Sí? Bueno, agárrese del Señor y dígale: Señor, ahorita no estamos para nadie. Nomás tú y yo, Señor. Y va a ver las bendiciones que Dios tiene para usted. No busquemos andar causando compasión o lástimas en el mundo. El Señor Dios se va a encargar de bendecir su vida y de suplir, como dice Él, conforme a su riqueza en gloria. Él lo va a hacer. Pero busque esa relación. Pero si no la buscamos, va a estar complicado. En este versículo, en Lucas 9:29, dice: entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Gloria a Dios. Y su vestido, entre tanto que Jesús oraba. O sea, cuando usted busca la oración va de menos a más. Usted ora 5 minutos, Dios le bendice. Usted ora 10 minutos, va creciendo. Usted ora un poco más y la relación de Dios y usted va creciendo, Dios le va bendiciendo. Qué triste es ver cuando una persona deja a Dios por cualquier cosa. Porque cuando eso pasa, hermano, usted no tiene las bendiciones de Dios. Y no las tiene porque usted está cambiando el placer, lo perecedero, por lo eterno, por lo mejor que es Dios. Y vean, el Señor Jesús oraba, buscaba los momentos que estuviera desierto, solo, Él y Dios. Y cuando buscaba esto, dice que entre más oraba, en el versículo que estamos, en el 29, dice el versículo: entre tanto, esta forma de expresar entre tanto, cuando usted dice tanto, ¿qué quiere decir? ¿Tanto, poco, mucho? ¿Qué quiere decir? Tanto. Ahí lo descifra. Pero dice entre tanto, o sea, puedo decir lloraba tanto, usted puede decir lloraba tanto que Dios se manifestó a mi vida. Pero viéndolo desde el punto de vista, como Dios nos lo enseña, dice: entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro. ¿Cómo es el rostro de una persona que ora? ¿Conoce a alguien que ore? A ver, ve a su hermano. ¿Cree que ora a su hermano? Véalo. ¿Cree que ora a su hermano? Que nomás lo vio y... ¿verdad? Entre tanto que oraba, su rostro cambió. ¿Y saben para qué cambia, hermano? Para bendición. Entre tanto que él oraba, su rostro cambió, su vestido se hizo blanco, resplandeciente. Dios va respaldando, porque él iba y presentaba su cuerpo a Dios. Entonces, por lo tanto, Dios santificaba su cuerpo. Dios bendecía el cuerpo de Jesús. Porque si usted tiene un encuentro con alguien, es un encuentro físico, no es espiritual. Hermano, ¿usted cree que el diablo venía y trataba a Job espiritualmente? Era algo físico. Hermano, nosotros dirán, me voy a meter en un terreno diferente. Pero ¿usted cree que el diablo viene y lo trata a usted espiritualmente o físicamente? Yo ni lo conozco. No, ¿verdad?
Pero vamos a ver lo que Dios nos enseña. Caminando en los versículos, vamos a ir a Mateo capítulo 8, versículo 29. Mateo 8, 29. Y nos vamos yendo, pues lo más, no tan extenso, pero capítulo 8, versículo 29 de Mateo, dice, esta historia posteriormente la lee usted. Se los voy a leer desde el versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados. ¿Eran espirituales o era físico? Físicamente. Vinieron a él y salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Eran muy feroces, estaban endemoniados. Versículo 29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Hacen una pregunta. ¿Quién tiene que atormentar a quién? Ahí está la respuesta y todo. En el versículo 29 dice el versículo, y clamaron. ¿Quiénes clamaron? Los demonios, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Hermano, ¿cómo andamos por la vida? ¿Atormentados por los problemas? ¿Atormentados por todo lo que acontece? ¿Quién era el que atormentaba a quién? Jesús, dice, el Hijo de Dios, era quien atormentaba a los demonios. Los demonios son los que deben de estar atormentados, no el cristiano. Porque el cristiano se va y se presenta delante de Dios, no hoy, todos los días. Antes de que el sol salga, Él ya fue y santificó su cuerpo, su mente y su corazón delante de Dios. Cuando Él salió al campo de batalla, Él ya va santificado, va preparado. Por eso dice el Señor Jesús, decís maestro y decís bien, háganlo como yo lo hago, aprendan de mí, no es con soberbia, sino con sencillez. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿por qué Dios nos enseña esto? Dios quiere que usted esté bien, que en la vida no vaya atormentado. Miren, esta vida va a pasar para todos y vamos a perder la vida, o sea, un día la vamos a tener que entregar. De lo que tenemos aquí, de los hijos, del marido, de la esposa, lo que tenemos aquí se va a quedar, si es que no se va antes. Pero no es nuestro, nos es prestado para que disfrutemos de un beneficio que Dios creó para cada uno de nosotros. Pero después de eso, Dios nos va a pedir cuentas de aquello que nos dio estando en vida, para que podamos disfrutar eternamente. Pero no consecuente el pecado que le rodea, no consecuente las malas conversaciones que tenga en derredor. Si no las puede corregir, apártese de ellas, pero no las consecuente. Vemos cómo en el versículo el Señor Dios nos enseña cómo los que eran atormentarlos eran los demonios. Pero cuando no hacemos lo que Dios quiere, los demonios atormentan a la persona. Lo vemos a través de la bendita palabra del Señor. Saúl, un hombre que se apartó de Dios,
que quiso la grandeza para su persona. Dice que venía un espíritu malo de parte de Dios y le atormentaba. Y tenía que venir David con el espíritu del Señor, tocaba para Saúl y aquel espíritu malo se iba. ¿Quién era el que huía? ¿El espíritu bueno o el espíritu malo? El malo, ¿verdad? Pero vamos a ver, para concluir, en Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago, en el capítulo 3, y vamos a buscar el versículo 7. No, es 4:7. Santiago 4:7. ¿Sí lo tienen? Bueno, nos dice en este versículo: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Hermanos, cuando nosotros andamos en la vida y no nos sometemos a Dios, no le presentamos nuestro cuerpo, vivimos de acuerdo a nuestra forma de pensar, no solamente nuestra vida tiene problemas de todo tipo. Tenemos pesadillas, dormimos mal, no descansamos, andamos buscando placeres, andamos buscando que llene nuestra vida, andamos por ahí dando lástima, buscando amor, pidiendo amor, buscando cariño, pidiéndolo, porque no lo tenemos. Pero el que tiene a Dios, el que se somete a Dios, Dios le provee de cariño, no tiene que andar mendigando cariño, Dios se lo va a dar. Cuando yo o usted nos sometemos a Dios, el diablo no se ríe de nosotros. Dios fue bien claro. Usted lee el Salmo 2 y otros pasajes. Dice: el Señor se reirá. Él es el que ríe. Dios no permite que se rían de su pueblo. Hermanos, como iglesia, como congregación, bueno, los años que llevo, he vivido cosas difíciles. He vivido pues desprecios, he vivido ataques, he vivido que pues ahí te dejamos, ahí nos vemos. Pero Dios no se ha reído de mí, todo lo contrario, ha sido bueno. Antonio, le vamos a seguir, tú vas a seguir, y aquí nos tiene, gracias a Dios. Entonces nos dice en este versículo, lo veíamos con el Señor Jesús, y en este versículo que estamos, en Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Hermano, ¿cómo va tu vida, tus problemas, lo que te acontece en derredor? Miren, yo veo, nos pasan situaciones diarias y podemos orar, pero si Dios no está con nosotros, los problemas se vienen, se ensañan y nos dan duro. Pero dice el Señor Dios: resístelo, y de vosotros va a huir. Dios no quiere que tú huyas de los problemas. Dios no quiere que tú seas el que huyas, porque donde quiera que vayas, los problemas te van a seguir. Pero Dios dice que el diablo es el que va a huir, y lo vemos, y es para nosotros. El Señor Jesús nos va a enseñar cómo. Nos vamos ahí a San Mateo, el capítulo 4, y el Señor Dios nos enseña. Vamos a buscarlo. San Mateo, capítulo 4, y ahorita les doy el versículo 10. En este versículo nos enseña el Señor Jesús, nuestro maestro, el maestro de usted, el mío. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Hermano, el diablo no tiene ninguna facultad de ponernos tristes.
porque el gozo que tenemos no nos lo dio Él, nos lo dio Dios. Lo que nosotros tenemos es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Hermano, por eso usted y yo, en la medida que entendamos, vayamos apartando el pecado. Hermano, si usted ve la televisión 2 horas, pídale a Dios: Señor, dame la oportunidad, ya nomás la voy a ver 1 hora. Si la ve 4, pues ya nomás la voy a ver 2. Si usted hace otras cosas que no son muy buenas, dígale: Señor, ya no lo quiero hacer. Pero así como usted, yo también, ya no quiero hacer esto, quiero hacer las cosas mejor, para poder bendecir tu nombre. Amén. Porque vemos, dice Dios, que los demonios, ahí lo vimos en Santiago, dice: ¿tú crees en Dios? Está en Santiago, y Santiago es 2:19. Sí, ¿verdad? 2:19. Y ahí terminamos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y dice: los demonios también creen. Y cuando te ven a ti, ¿cómo te gustaría ir por la vida? Cuando te ven a ti: este es un hijo de Dios, con él no te metas. ¿No le gustaría, hermano? Lo quiere vivir. Tiene que presentar, o tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional y es nuestro deber como cristiano. Entonces se va a agradar a Dios, va a santificar ese cuerpo, esa mente, hermano. Tú no tienes que andar buscando, porque Dios se va a encargar de llenar tu persona, tu vida y todo lo que te rodea. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar y decirle: Señor, gracias por lo bueno que eres. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos ven. Que Dios les siga guardando.